Iglesia, el mundo de hoy, incluso en el ámbito cristiano, tiene su idea de lo que es y debe ser la iglesia. Entonces, ¿quién tiene la última palabra? ¿A quién se dirige? Depende de cada uno de nosotros individualmente. El mes pasado analizamos algunas cosas importantes que debemos recordar. Debemos entender quién es el autor de la institución. Dios ordenó 3 instituciones en las Escrituras: el hogar, el gobierno y la iglesia. Y si queremos entender cómo funciona una iglesia y cómo organizarla, así como cómo debe ser, debemos ver lo que dice el autor de la institución al respecto. Mateo 16:18 dice que Jesús edificará su iglesia. El mes pasado miramos por qué. ¿Cuál es el problema? ¿Realmente importa tanto? La iglesia es preciosa. Cristo llamó a la iglesia, Cristo compró la iglesia, Cristo comisionó la iglesia y Cristo debe tener la preeminencia en la iglesia. Pero pastor, puedo adorar a Dios por mi cuenta. No necesito la iglesia local. Y cuando esta es mi actitud, estoy ignorando por completo el amor de Dios y su énfasis en la iglesia. Sin embargo, cuando amo y me comprometo con la iglesia local, estoy mostrando mi amor y compromiso con lo que es precioso para Cristo. La iglesia es preciosa. Yo quiero ser parte de ella. Vayamos a Hechos 2:47. En la Biblia dice que alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Vimos el mes pasado que la iglesia es preciosa. Hoy veremos que la iglesia es distinta. La iglesia es distinta. Oremos, por favor. Padre Celestial, estamos agradecidos por el privilegio de reunirnos en la iglesia hoy. Ayúdanos a comprender la importancia de la iglesia, tal como la has diseñado. Que podemos desarrollar el amor por ella como tú lo has hecho. Y que nos guías a la verdad de tu palabra hoy. Gracias por ser tan bueno. En el nombre de Jesús. Amén. La iglesia es distinta. La iglesia es más que un edificio. Es un lugar donde los cristianos se reúnen para crecer en la palabra de Dios, glorificar a Dios y formar amistades duraderas con otros cristianos. La iglesia es distinta. La iglesia es más que un cuerpo universal de creyentes. Se compone de asambleas locales que consisten en creyentes salvos y bautizados. A lo largo del Nuevo Testamento, se hace un énfasis en la iglesia local. Estos son grupos individuales de creyentes que se reúnen como una iglesia siguiendo los modelos del Nuevo Testamento de una iglesia. Este versículo nos habla de la primera iglesia en Jerusalén. A lo largo del resto del libro, hay muchas otras iglesias
que se iniciaron y mencionaron a medida que se difundía el Evangelio. Vayamos a capítulo 9, por favor. Hechos 9. Mira, versículo 31. La palabra de Dios dice, entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas, andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Iglesias en Judea, Galilea y Samaria. Vayamos a capítulo 15. Hechos 15, por favor. Versículo 41. 15, 41. La Biblia dice, y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. Iglesias en Siria, en Cilicia, en Judea, en Galilea, en Samaria. Y capítulo 16, versículo 5. La Biblia dice así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Muchas iglesias, asambleas locales. Los siguientes 9 libros después de Hechos se escriben para las iglesias locales. Y los 3 después de esos se escriben para los líderes de las iglesias locales. Hay 12 libros del Nuevo Testamento dedicados a la organización, operación y relaciones dentro de la iglesia local. Más de la mitad del Nuevo Testamento está dedicado a la iglesia local. La iglesia es distinta. Entonces, ¿qué es la iglesia? ¿Cómo está estructurada? ¿Qué enseña? Es importante saber qué dice la Biblia que es una iglesia y que debe enseñar. De lo contrario, estaremos confundidos en este día cuando hay tantos que se llaman a sí mismos una iglesia. La palabra iglesia es la palabra griega eklesia, que significa asamblea convocada. ¿Qué es la iglesia? Una iglesia es llamada a salir del mundo. La Biblia dice que un cristiano no debería sentirse como en casa en este mundo. Vayamos a Hebreos, por favor, capítulo 11. Hebreos capítulo 11, versículo 13, por favor. 11, 13. La Biblia dice en Hebreos 11, 13, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra, porque lo que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban uno mejor, esto es, celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse de Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Ellos entendieron que no estaba en casa en este mundo. Para un cristiano, la iglesia local
es muy importante porque es el lugar donde puede sentirse como en casa. No debemos sentirnos como en casa en el entorno de este mundo. La iglesia no es un club de personas en el mundo. La iglesia no es un proveedor de servicios para personas en el mundo. No se trata de lo que la iglesia puede hacer por mí, sino de cómo podemos darle gloria a Dios. La iglesia es más como una embajada. Una embajada es un edificio en un país que sirve como representante de otro país. Ofrecen asistencia a personas del país de origen, pero están en el país hospedador. Ayudan a las personas a comunicarse con el país de origen. Transmiten mensajes desde el país de origen al país hospedador. Podríamos continuar un rato con la comparación, pero es suficiente con decir que la iglesia local es una representación del reino de Cristo en los cielos. Este mundo no es mi hogar, pero puedo vislumbrar mi hogar en el cielo mientras estoy en la iglesia. La iglesia ofrece asistencia y transmite mensajes desde el país de origen. Por eso debemos recordar que Él es la cabeza de la iglesia, no yo. Y de Él es la gloria. Quiero ser parte de ella. Una iglesia es llamada a salir del mundo y llamada a Cristo. Una iglesia no está llamada fuera del mundo para seguir a una persona. Una iglesia no es llamada a salir del mundo para simplemente formar una reunión. Una iglesia es llamada a Cristo. La forma completa en que un cristiano es llamado a salir del mundo es identificándose con Cristo como su Salvador. El cristiano es parte de una iglesia con creyentes que se han identificado con Cristo como Salvador, entonces deben seguir a Cristo. Hemos sido llamados a salir del mundo, ahora juntos debemos seguir a Cristo, porque la iglesia es distinta y quiero ser parte de ella. Esto es lo que es una iglesia, llamada de afuera y convocada hacia Él. Hemos visto lo que es una iglesia. Ahora, ¿qué enseña una iglesia? Muchas personas pueden reunirse, afirmar que sigan a Cristo y llamarse a sí mismos una iglesia. ¿Significa eso que lo son? Si dicen serlo. Hay que entender que el diablo siempre ha falsificado la obra de Dios para engañar a la gente. Cualquier cosa que Dios quiera, Satanás tiene una falsificación. Debemos ser sabios y perspicaces cuando se trata de reconocer si una iglesia es la iglesia de Dios. Muchas cosas pueden verse bien en la superficie, pero por dentro están llenas de mentiras y trampas. Vimos el mes pasado cuál es la declaración de la misión de la iglesia, difundir el evangelio al mundo. Esto debe ser evidente en lo que hace a una iglesia
y en lo que enseña una iglesia. La acción de la iglesia debe coincidir con la misión. Si Dios ha comisionado a la iglesia para difundir el evangelio y simplemente nos reunimos y compartimos y amamos, pero nunca difundimos el evangelio, entonces no somos una iglesia. Una iglesia no es solo un servicio una vez a la semana. Y no es solo un evento comunitario. La iglesia es distinta. Una verdadera iglesia enseña varias cosas. Número 1. Enseña que Jesús es el Hijo de Dios y Salvador del mundo. Vayamos a Primera de Juan. Capítulo 2. Primera de Juan. Capítulo 2, versículo 22. La Biblia dice, ¿quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene el Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Jesús no es solo un buen maestro y ejemplo. Es más que un buen hombre. Y si una iglesia no enseña que Jesús es Dios, el Hijo de Dios y Salvador del mundo, no es una iglesia según la Biblia. Número 2. La iglesia enseña que la salvación es por gracia, a través de la fe en la obra consumada de Cristo en la cruz. Vayamos a Efesios. Capítulo 2. Efesios, capítulo 2, versículo 8. Por favor. La palabra de Dios dice que porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. El hombre no participa en la adquisición de la salvación por lo que hace o por lo que no hace. Y cualquier lugar que enseñe que el hombre debe realizar ciertas obras para ser salvo, seguir ciertas reglas, pagar cierta penitencia, etc., no es una iglesia según la Biblia. Y número 3, la iglesia enseña que la Biblia es la palabra infalible de Dios. Vayamos a segundo de Timoteo. Segundo de Timoteo, capítulo 3. Segundo de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. La Biblia dice que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. No hay errores en las escrituras. No lo interpretamos considerando valores modernos. No permitimos que las horas del día definan la Biblia. Hay otras verdades importantes que definirían una iglesia que predica la Biblia, pero estas tres distinguen entre una iglesia falsa y una iglesia que cree en las doctrinas del cristianismo.
Enseña que Jesús es el Hijo de Dios y Salvador del mundo. Enseña que la salvación es por gracia a través de la fe en la obra consumada de Cristo en la cruz. Y enseña que la Biblia es la palabra infalible de Dios. La iglesia es distinta y quiero ser parte de ella. Puedes decir, ¿por qué importa lo que enseña una iglesia? ¿No puedo ir simplemente porque me hace sentir bien? Ten cuidado. La doctrina importa. Debido a que el modelo de cómo se ve una iglesia se nos da en las escrituras. Una iglesia debe seguir el modelo bíblico en doctrina, filosofía y práctica. En Hechos 2, 40 a 42, la iglesia primitiva apreciaba tanto las doctrinas que estaban dispuestas a sufrir en lugar de ceder. No podemos dar más valor a atraer a una multitud que a predicar la verdad de la Biblia y ver vidas cambiadas. Los métodos socialmente agradables y la doctrina diluida nunca pueden reemplazar la predicación bíblica sólida de las Escrituras. Si solo venimos a la iglesia por una experiencia o un sentimiento, eso no durará ni siquiera hasta el lunes. El fundamento sólido de la Biblia es la base por la cual los creyentes pueden crecer y madurar en el Señor, no lo que primero que sale en el día. Finalmente, vamos a Mateo, capítulo 7. Mateo 7, versículo 24. Mateo 7, versículo 24. La Biblia dice que cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Escuchar la palabra de Dios y vivir y actuar de acuerdo con ella nos permitirá resistir las tormentas de la vida. Los siguientes dos versículos nos dicen que cuando la palabra de Dios es opcional y vivimos según la cultura del día, cuando vengan las tormentas de la vida, no lo lograremos. Entonces, ¿qué es una iglesia? Una asamblea convocada y llamada hacia Él. ¿Qué enseña una iglesia? Jesús es el Hijo de Dios y Salvador del mundo. La salvación es por gracia a través de la fe solamente. Y la Biblia es la palabra de Dios. ¿Y por qué es importante? Las opiniones cambian. Las culturas cambian. La sociedad fluctúa. Pero la palabra de Dios permanece para siempre. Amén, aleluya. Dios dijo que Él edificará su iglesia. Y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Sigamos su plan y dirección para su iglesia. La iglesia es
preciosa. La iglesia es distinta y yo quiero ser parte de ella. Vamos a orar.